prometido es deuda. Ya regresamos de esta pausa comercial y seguimos en nuestra sección a tinta de crónica con este gran tema del licenciado Ezequiel Montes. Así es que está muy interesante. A ver, cuéntenos. Sí, esta carta que nos va enviando, que ya la leímos, y que bueno, de un tema nos manda a otro. Y este tema de las leyes en el Distrito Federal, pues lo manda a la Villa de Cadereyta en exclusiva Bizarrón, para que lo tomen como ejemplo y ahí puedan establecer unas leyes similares, ¿no? Como se hacía en aquella época. De cantos obscenos que estábamos hablando. A ver, cuéntenos de fíjense este detalle del documento, dice cantos obscenos. O sea, la ley estaba especialmente para los cantos obscenos. Dice un bando del 15 de octubre de 1850, tiempo que por medio de la prensa se llamó la atención a las autoridades encargadas de la policía sobre los cantos obscenos de algunos jóvenes de los que venden dulces, helados y otras cosas. El escándalo en este punto se ha aumentado para aprobio de los descuidados padres de familia que abandonaron primero la educación de sus hijos y los abandonan ahora a todos los vicios. Se acerca el tiempo en que se reúnen por antigua costumbre grupos de muchachos quienes con el pretexto de cantar las que se llaman jornadas de la Virgen vagan por las calles, particularmente de noche, y lastiman con cantares lúbricos aún los oídos de las gentes más perdidas de la ciudad. Estos males exigen un remedio, una ley. El gobierno del Distrito Federal está muy convencido de que si se descuida por más días la moral de los jóvenes, vendrá tiempo en que los crímenes tomarán un espantoso vuelo. Chéquelo usted, después de ¿cuántos años? Después de tantos años, sí, ahí está. Estuvo advertido. Dice, en consecuencia, ha tenido a bien dictar las providencias que se contienen en los artículos que siguen. Se prohíbe que a los jóvenes anuncien la venta de alguna cosa por medio de versos o cantos que ofenden al pudor y a la decencia. Ya había de esos. Vamos al tianguis, a ver si por ahí no dice. Vamos a alguno y le enseñamos la ley, a ver. ¿Y si aplicamos esta ley ahora? No, ¿verdad? No, pues no acabamos. Ya no, los tiempos cambian, las cosas son muy diferentes. Fíjense que aquí me encontré también algo sobre temazcales y baños públicos. Fíjense que aquí hay una parte donde dice que para la bañera, para abrir las bañeras de los temazcales en aquel tiempo, en caso de la que persona estuviera dentro, se detuviere más de lo regular, pudiendo suceder acometa algún dolor, vaído o congoja que la imposibilite pedir auxilio, que los baños se coloquen a un lado de la puerta del cuarto para que estando abierta no se vean aquellos. Y quede la persona que se baña resguardada del aire, que se forren de barro vidriado, azulejos, plomo u otra materia adaptable a dichos baños. Tenían que estar construidos de acuerdo a lo que establecía la ley. Dice el número 3, en todos los placeres, al lado del baño, se pondrá una tarima con petate para que se pueda descansar. O poner un colchón, si se llevare, habrá también un banco o escaño que sirva de asiento, aunque si alguno pide silla, de paja se le dará y se colocará una repisa o albortante para poder poner vela por si fuera necesaria la luz de noche. Fíjense lo que establecía la ley. La comodidad, ¿verdad? También. Fíjense, hay otra parte, otro apartado que es de criados. ¿También para eso había ley? Sí. En aquellos tiempos había... Tenían todo. Escogí lo más curioso, ¿no? Porque, bueno, no conocemos algunos detalles. Y esto me pareció muy interesante, la ley de criados. Dice, considerando que la ciudad se encuentra con un número de habitantes de México, no es fácil a los particulares el conocer en todos los casos la moralidad y anterior comportamiento de cada uno de los individuos cuyo servicio personal puede serle necesario, porque este conocimiento es más propio de una policía celosa y diligente. Considerando que en esta ciudad se cometen frecuentemente robos domésticos y que uno de los medios más eficaces para impedir o para descubrir a sus autores es el de sujetar a los criados de ambos sexos a las medidas de sobrevigilancia que la observación y la prudencia han mostrado ser necesarias. Imagínense ustedes el resto. Por ejemplo, aquí dice el artículo 2, a los criados que hayan en la actualidad sin destino, en vista del certificado de su último amo
o de algún fiador idónico que se constituya responsable de la moralidad del solicitante. El criado tendría que llenar una libreta, el amo o el patrón tenía que llenar una libreta y decirle lo que tenía que hacer, a lo que estaba sujeto a hacer el criado, y esa libreta la tenía que revisar precisamente la policía para que estuvieran en común acuerdo. Entonces eran leyes... entiendo que tenían que llevar como una carta de recomendación, ahora le llamamos, sí, ¿no? Exactamente. O sea, había reglas establecidas para todos los casos. Si nosotros analizáramos ese documento, nos entretiene mucho porque, por ejemplo, hablar de bomberos, del propio teatro del arte, cómo estaba reglamentado el teatro en aquella época, cómo tenían que presentarse los actores, incluso qué ropa tenían que utilizar, todo eso tiene en la ley. Si viene hasta del baño, sí, de cómo tiene que estar el baño. Entonces imagínense ustedes, esta ley, este libro es el que le manda precisamente don Ezequiel Montes Ledesma al señor Apolinar Ángeles. Mire, aquí está, para que la analice, la vea y la tomen en consideración, para que ustedes puedan hacer algo similar en aquella. ¿Y si se llevaron a cabo estas leyes en Bizarrón? Pues era como todo, yo pienso que era como todo. En la actualidad. Donde quieren y donde no. Siempre había quien se fugaba o escapaba de la ley, ¿no? O había cosas o negocios escondidas, las mismas pulquerías, que era en muchas partes de la República Mexicana se abrían pulquerías y pues al entrar a una pulquería el individuo se ponía ebrio y ocasionaba problemas, como todo, ¿no? Entonces también... Todavía. Omar, yo te quiero hacer una pregunta, ya que estamos hablando del licenciado Ezequiel Montes. Es una duda, dirían por ahí, dudosa. No, bien dudosa. No, ¿por qué, ahora sí que, por qué le pusieron el nombre de Ezequiel Montes? Ezequiel Montes. Ezequiel Montes, ¿verdad? Valga la redundancia. Ajá. Fíjense que encontré un documento de un hijo de Julián Velázquez Peregrino, el fundador, el más chico, por eso el documento está en manos de la familia. Enviamos un saludo a los descendientes de don Julián Velázquez en Cadereyta y aquí en Ezequiel Montes. El documento dice que en aquel tiempo, cuando iban dejaba de ser Corrablanco, dejaba de ser delegación, iba a pasar a ser municipio. Bueno, fue delegación también de Ezequiel Montes, pero cuando iban allá a oficializar el nombre, don Julián Velázquez y otros, familia de don Julián Velázquez y algunos otros encargados mandaron la solicitud a la legislatura de que se le pusiera a este lugar nada más ni menos que como creen. ¿Cómo? Este lugar se iba a llamar, por propuesta del comité de Ezequiel Montes, Villa Progreso de Velázquez. Ese era el nombre original en el cual iban a ser nombrado este lugar, Villa Progreso de Velázquez. ¿Por qué les preguntaron a los del comité por qué Villa Progreso de Velázquez? Porque es un pueblo que va en prosperidad. Y sí, lo hemos notado y hasta la fecha lo hemos notado. Sí, y de Velázquez, ¿por qué? Porque pues, el fundador fue don Julián Velázquez. Entonces la legislatura dijo, no. Porque don Julián Velázquez pues fue el fundador, pero pues consideramos que es más importante el licenciado Ezequiel Montes Ledesma. Y bueno, vamos a ponerle mejor, en lugar de Villa Progreso de Velázquez, vamos a ponerle Ezequiel Montes. Y así se llamó, Ezequiel Montes, y aunque la gente de aquí, algunos del comité no estuvieran muy de acuerdo, lo tuvieron que aceptar, porque la intención era otra, y bueno, hicieron, no se le puso Villa Progreso de Velázquez por don Julián Velázquez, y bueno, dijeron ellos mismos, aunque don Ezequiel Montes no haya tenido nada que ver con Corrablanco, ¿no? Aunque era nacido en Cadereyta de aquel entonces, pues indirectamente, pues directamente no tenía nada que ver con Ezequiel Montes. Esa es la historia. Entonces, y ahora sí ya se me preguntan. Ahora cuando te preguntan, oye, ¿por qué se llama Ezequiel Montes? Entonces a mi buen pueblo de Villa Progreso le faltó ponerle de Velázquez. ¿Verdad? Ya solamente. Sí. Y Cadereyta, o sea, precisamente, bueno, es Cadereyta de Montes, también por el licenciado. Entonces Villa Progreso en esa época también se le cambia el nombre de Tetillas y allá sí se logró ponerle Villa Progreso. Esa es la historia, es una crónica que nos narra un hijo del fundador. No sabemos con exactitud o la fidelidad que tenga este documento, pero así lo ha escrito. Es lo que se sabe hasta ahora. Así es lo que se sabe hasta ahora. No, pues mira, aprendimos hoy bastante. Sí, es que yo tenía esa duda que decía, bueno, ¿por qué Ezequiel Montes?
Así es. Y fíjate que yo creo que voy a acá al profe decirle dónde sacó el libro de las leyes, porque se ve muy interesante. Nacido en Cadereyta, el licenciado Ezequiel Montes, creció en Bizarrón, estuvo viviendo en Bernal, efectivamente, como muchos lo han supuesto, y está en la verdad. Muy bien, ojalá que haya sido también, pues que hayan aprendido también nuestros amigos, claro, más los de aquí de Ezequiel Montes, que luego dicen, ¿por qué Ezequiel Montes? Y ni saben. Ya vivimos aquí, no sabemos, pero ya hoy nos instruimos. Por lo menos para conocer al licenciado Ezequiel Montes y así saber por qué nos llamamos Ezequiel Montes. Y sí, en verdad fue un gran ejemplo el licenciado Ezequiel Montes Ledesma con toda su actitud, sus acciones sobre las leyes en nuestro México, no solamente en Querétaro, sino de nuestro México. Fue una figura importante con Benito Juárez, fue ahí un colaborador. Hay unas imágenes por ahí en el que estaba muy cerca con Benito Juárez, precisamente. Pues muy bien, la verdad. Se codeaba con los grandes. Ajá, y bueno, algo más que quieras comentar, Omar. Pues ahora sí ya nos pasamos, creo, tiempo. No, seguimos con otro. Muy interesante. Sí, a mí sí me gustó. Estuvo largo, pero bueno, muy bueno. Muy bueno, ojalá que les haya gustado mucho a nuestros amigos. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos ahora hacia una pausa comercial? ¿Está bien? ¿Parece? Pues vamos. Y muchas regresamos. Gracias, Omar. Y bueno, sí, nos vamos a una pausa comercial y regresamos a su programa Aquí Entre Amigas. Los amigos y los de amigos. Las amigas. No le cambie, canal 20.